Bueno, pues vamos a continuar con nuestra clase de español. Esta semana vamos a hablar sobre el discurso directo y el discurso indirecto. Vamos a comenzar hoy con el discurso directo, entonces les voy a pedir que pongan en su cuaderno de español el tema, que es discurso directo, y vamos a ver cuáles son las características de él. Pero primero, ¿qué es un discurso directo? Bueno, entonces dice que en el discurso directo es ese texto, el texto donde vamos a encontrar o se presentan las palabras de los personajes tal cual lo dice. Es decir, es donde están creando una conversación nuestros personajes. Lo podemos encontrar ya como ya habíamos hablado del diálogo, ¿se acuerdan del diálogo, del uso del guión largo? Pues es prácticamente eso. El discurso directo es cuando tenemos un discurso o una conversación de manera directa, es decir, cuando yo hablo con ustedes y ustedes me responden. Eso es un discurso directo, porque lo estamos haciendo de manera personal. Entonces, en nuestros textos con discurso directo, los personajes van a hablar, van a tener un diálogo, van a tener una conversación. Para ello se va a utilizar el guión largo para determinar los diálogos de nuestros personajes. Entonces se usa este guión largo o esta rayita. Se los voy a escribir aquí para que lo tengan en casita. La definición del discurso directo. Entonces, en el discurso directo de los personajes como las dijeron. Tal como y para ello se usa el guión largo que ya conocemos. Y acotaciones del narrador. Ok, hasta ahí vamos a dejar esta definición. A eso se refiere el guión largo, ¿sale? Entonces como ya lo conocíamos, el diálogo y el uso del guión largo como forma de una indicación en donde los personajes hablan, pues eso es lo que incluye el discurso directo. ¿Por qué directo? Porque tiene la conversación directa con los personajes, es decir, los personajes se están hablando, no interfiere nadie. A lo mejor, y como dice ahí, también se introducen acotaciones del narrador que significan que son pequeñas indicaciones. Por ejemplo, y la maestra le dijo a Juanito, y se abre el guión o el diálogo de Juanito con lo que él quiere expresarle a la maestra. La maestra también le responde y entonces se vuelve un diálogo de manera directa, es decir, que los personajes están hablando. A eso se refiere el discurso directo. Ok, pueden pausar este video para poder copiar y después continuar cuando ya hayan terminado. Yo voy a borrar. Para ponerles un ejemplo. Ejemplo de un discurso directo.
Ok. Un ejemplo de un discurso directo. Tenemos pequeñas acotaciones o anotaciones que hace nuestro narrador. Juan le dijo a su mamá y comenzamos en automático con los diálogos. Sabemos que en automático, porque la indicación del narrador nos la está señalando, que Juan es el primero que habla. Mamá, tengo hambre. Se vuelve a iniciar otro diálogo. Esa señal, aquí tenemos el uso del guión largo. En la estufa hay sopa, ahora te la sirvo, respondió su mamá. Nuevamente hace la aclaración nuestro narrador para saber a quién correspondía ese último diálogo. Entonces, esto es un ejemplo de un discurso directo porque nuestros personajes, Juan y su mamá, están interviniendo, están teniendo un diálogo de forma directa, están conversando. Ok, ¿cuál va a ser la actividad? Yo les puse ahí algunos ejemplos, o más bien algunas situaciones, algunas oraciones en las cuales no tenemos estos diálogos. Lo que ustedes van a hacer es cambiar esas oraciones a manera de que podamos presentar estos diálogos. Es decir, que lo que le están leyendo, por ejemplo, no sé, les voy a poner un ejemplo para pasar de esas oraciones o esos al discurso directo. Ejemplo, bueno, vamos a poner aquí. Esta es la tarea que les envié. Se me ocurren por ejemplo, tenemos ahí una oración, una pequeña narración que está de manera en donde los personajes no están interviniendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Interviniendo, perdón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pasarlo a discurso directo, que quiere decir que voy a inventar o voy a crear un diálogo en donde los personajes tengan esa conversación o ese diálogo, ¿sale? Entonces dice, por ejemplo, Emma le dijo a su hijo que se comiera la sopa. Él le comentó que no le gustaba. ¿Cómo lo podría pasar? A discurso directo. Este es el ejemplo que yo le estoy poniendo para que puedan realizar su tarea. Emma le dijo a su hijo. Esa puede ser una anotación de mi narrador. Y ahora sí vamos a incluir el discurso directo o el diálogo. Que cómete la sopa. Vamos a ponerlo con signo de interrogación porque es. Ahora abrimos el diálogo del niño. Él le comentó que no le gustaba. Podemos escribir e inventar su diálogo. Es que no me gusta, mamá. Respondió el niño. Y en automático ahí vamos a tener dos formas de narrar un hecho. La primera es como los ejemplos que les envié. Y la segunda ya utilizando el discurso directo, es decir, que mis personajes ya están hablando. Emma le dijo a su hijo, cómete la sopa. Es que no me gusta, mamá, respondió el niño. Ya tenemos ambas narraciones, me están hablando de lo mismo, me están narrando un hecho igual, pero si se dan cuenta en el de abajo que es discurso directo, ya incluimos el diálogo de los personajes y para ello utilizamos el guión largo. Y también podemos hacer uso de nuestros signos, tanto de interrogación como de admiración, de acuerdo o dependiendo de lo que los personajes quieran expresar. Esa va a ser la actividad del día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna complejidad, no sé lo que sea, pueden escribirme
Y bueno, les agradezco mucho que puedan observar estos videos y que puedan hacer uso de ellos en el tiempo que ustedes pues lo necesiten, pausarlos, etcétera, para ir copiando estas actividades y estos ejemplos en su cuaderno, ¿vale? Para que puedan hacer sus tareas. Muchas gracias, chicos.